En este video vamos a seguir trabajando con otras propiedades específicas de CSS. Vamos también a continuar trabajando en el archivo que veníamos desarrollando del video anterior, donde se explicaba las etiquetas de header, de main, de footer, de section. Bueno, estas etiquetas que se explicaron en ese video. Y para este video específicamente vamos a tratar el tema sobre medidas relativas, y para ello pues vamos a aprovechar que hemos venido trabajando con este material y explicarlo sobre lo que hemos venido desarrollando. Entonces, ya sabemos que hay unas medidas que son absolutas, que son píxeles para medidas digitales, y hay otras medidas que son relativas, que son EMs, rem, y hay otra que es porcentajes, pero nos vamos a enfocar únicamente en EMs y en rem. El EM y el rem son relativas referente al tamaño de la fuente, o sea, la etiqueta font size que se esté utilizando, pero hay una diferencia entre las dos. La diferencia consiste en que el EM hace referencia a que se va a variar el tamaño de donde se esté aplicando dependiendo del área en donde se esté aplicando esta medida, el EM. Por ejemplo, si la estoy aplicando a un div, o si la estoy aplicando a un párrafo o a una sección determinada dentro de la parte del CSS. Y la diferencia con la unidad rem es que esta unidad tiene como referencia la medida del font size, pero del elemento root. El elemento root que hace parte de la etiqueta HTML. Entonces, ¿qué significa rem? Rem significa root EM. ¿Qué pasa? Todos los navegadores tienen por predeterminado un tamaño específico. Entonces, si vamos aquí a Chrome y le digo en propiedades, preferencias, y me abre esta sección de preferencias, y acá donde dice diseño, aquí aparece tamaño fuente y me dice que es la fuente predeterminado como recomendado. Y si despliego aquí la parte de fuentes personalizadas, me está diciendo que la fuente estándar es de 16. Eso significa que son 16 píxeles para el navegador. Y esta es la forma en que se ven esos 16 píxeles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el HTML coge el elemento raíz del navegador que le está indicando que el tamaño de fuente predeterminado es de 16 píxeles. Esto es a lo que se hace referencia con el rem, que va a la raíz del documento, que es donde se está soportando el HTML. El navegador es, digamos, la raíz de donde arranca para visualizarse el documento HTML. Esa raíz me está indicando que desde sus propiedades que el tamaño de fuentes tipográficas es de 16 píxeles. Entonces el rem va a tomar como referencia ese tamaño predeterminado del navegador. Por lo general, casi la mayoría de personas no modifican el tamaño de la fuente de su navegador. Entonces hay una referencia directa de que el tamaño es 16 píxeles desde un navegador. Ese es el tamaño estándar que utilizan los navegadores. Pues estoy dando el ejemplo desde Chrome, pero hay otros navegadores que también utilizan el tamaño de fuente estándar para navegadores. Con esto, a eso es que se refiere el rem, que va a la raíz del navegador y extrae el tamaño de la fuente. Entonces ya vamos a ver unos ejemplos concretos para diferenciar un EM y un rem. Lo otro a tener en cuenta es que la unidad EM nació desde el mundo de la impresión y es igual al tamaño que se establezca desde la unidad de medida que se le dé a la fuente tipográfica. Si una fuente tipográfica se le da un puntaje de 10 puntos, entonces un EM equivaldría a esos 10 puntos. Y entonces esta conceptualización se utilizó para, digamos, empezarlo a trabajar en CSS. Pero aquí ya no se trabajaba con el tamaño de la fuente, que eran puntos, sino con el font size. Las unidades EM terminaron siendo como múltiplos del tamaño de la fuente del elemento. O sea, ¿cuál es la fuente del elemento? Cuando uno escribe en CSS, font size. Entonces, por ejemplo, cuando se escribe un selector en un font size de 16 píxeles, se está diciendo que un EM equivale a 16 píxeles. Y así se puede seguir redefiniendo el tamaño de cada una de las fuentes dependiendo de font size que se esté utilizando. Pero esto se entiende mejor con ejemplos. Entonces vamos a ir a ejemplos y a entender qué es un EM. Bueno, entonces regresamos aquí a nuestro documento index.html y vamos a abrir el documento CSS que acompaña este documento HTML, que es el style. Vamos aquí ya a Visual Studio y ya nos abrió. Entonces aquí tenemos las propiedades que trabajamos la clase anterior. Entonces vamos a redefinir esto. Vamos a dar un ejemplo con EMs inicialmente. Antes del header voy a colocar HTML. Abro llaves y le voy a decir que el font size de todo el documento sean 16 píxeles y guardo. Ahora vamos a ir al header. Entonces dentro del header le voy a decir que mi font size, el tamaño que estén utilizando las fuentes dentro del header va a ser de 24 píxeles. Y vamos a guardar. Aún no hemos utilizado ninguna medida EM. Regresamos aquí, refrescamos, listo. Miramos que aquí cambió, digamos, el tamaño de
donde dice búsqueda del sitio, el tamaño del menú también cambió y el tamaño de la visualización del AL también cambió, porque están tomando como referencia el font size dentro del elemento que establecimos, que cualquier tamaño de fuente que se encuentre en el header sea de 24 píxeles. Ahora vamos a colocar otra etiqueta, vamos a decirle que tenga un padding de 2em, guardamos y vamos a refrescar a ver qué sucede. Listo, ahí me dio un área de respeto interna. Vamos aquí a verlo en el opciones de desarrollador, herramientas de desarrolladores, y vamos a visualizarlo, el header. Entonces ese recuadro verde que vemos son los dos EMs que me está indicando que está tomando el navegador. Listo, entonces cerramos aquí nuestro inspector de elementos. Entonces al header se le está dando una asignación de un font size de 24 píxeles. Por otro lado se le ha dado un padding de 2em. Estos 12em que se le están dando de padding equivaldrían a 24 píxeles por 2, que eso es igual a 48. Es decir, el doble del tamaño del font size configurado para este elemento. Entonces le estamos diciendo que esos 2em equivalen a 48 píxeles. Le estamos diciendo que el font size son 24 píxeles y un em equivaldría a 24. Como son 2 por 24 serían 48 píxeles. Entonces se le está dando un margen alrededor de esta área de 48 píxeles a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Entonces el EM va a afectar únicamente a la sección a la cual uno le esté indicando específicamente. En este caso se está afectando la medida relativa únicamente al header, porque es ahí donde el EM está tomando como referencia el font size que se estableció para el header. Ahora vamos a explicar lo que es el rem. Entonces, como les mencioné anteriormente, el rem utiliza el tamaño raíz del navegador. El tamaño predeterminado es de 16 píxeles. ¿Qué sucede? Que solamente cuando uno establece el rem, se establece a partir del font size que se le está dando al documento HTML. Por lo general, en la etiqueta HTML se establece el tamaño del font size. Entonces se recomienda que para hacer un equivalente en píxeles a rem se coloque en el tamaño de la fuente, en el font size de la etiqueta HTML, esta medida correspondiente a 62.5%. Esto significa que el HTML va a tomar como referencia los 16 píxeles del navegador que me está dando como medida estándar para la fuente base. Entonces va a tomar esos 16 píxeles y le va a sacar el 62.5%. Esto equivaldría a que un rem equivaldría a 10 píxeles. Esa conversión se realiza para poder trabajar de manera específica con tamaños de píxeles. ¿Por qué? Porque cuando uno está diseñando, digamos en Photoshop o en Illustrator o en el programa que se esté haciendo el diseño de la maquetación de cómo va a ser ese proyecto digital, se trabaja en píxeles. Entonces cuando usted trabaja en píxeles, pues sabe que una caja o un espacio determinado tiene 30 píxeles de ancho por 40 píxeles de alto. Siempre todo se maneja en píxeles. Entonces cuando hacemos esa conversión podemos establecer que un rem es igual a 10 píxeles. 1.6 rem equivaldrían a 16 píxeles y así sucesivamente podríamos hacer conversiones más rápidas para poder establecer medidas más seguras sobre los elementos que se están diseñando. Ya vamos a un ejemplo. Listo, regresamos a nuestro documento CSS y voy a deshacer lo que hice con lo que hicimos de las medidas EM para hacer el ejemplo con medidas rem. Entonces, volvemos acá. Le decimos que el font size sea de 62.5%, punto y coma. Entonces vengo al header y le digo que mi font size sea de 2 rem. Guardo y voy y refresco en el navegador. Refresco y miren cómo cambió todo el tamaño de la fuente a raíz de esa medida que se le dio de referencia, porque se le está diciendo que tiene un tamaño específico de 62.5% del tamaño de la fuente raíz que tiene el navegador por predeterminado. Entonces todos los tamaños cambian absolutamente. Vuelvo a mi CSS. Acá que estoy diciendo que en el header el tamaño de la fuente sea de 2 rem, o sea de 20 píxeles, porque aquí un rem equivaldría a 10 píxeles por el tamaño que se le está dando al HTML de 62.5%. Refrescamos y acá vemos ese tamaño. Volvemos aquí y digámosle que en el main que el font size, que el tamaño de la fuente sea 1.6, que sería de 16 píxeles. Guardamos
y refrescamos. Miren cómo el REM cambió todo el porcentaje del tamaño. Está diciendo que tiene un puntaje de 16 píxeles en negrilla para título, 16 píxeles en fuente normal para texto. Y así podríamos empezar a calcular todos los espacios que se diseñen dentro del sitio que se está desarrollando. Por ejemplo, entonces aquí en el main le voy a decir que tenga un padding de 2 rem. Lo guardamos, que equivaldrían a 20 píxeles. Refresco, verificamos con la opción de desarrollo, la activo. Listo. Entonces el main, si ven ese color verde que se destaca al borde del main y el color azul que es el que contiene el contenido, es lo que le estamos diciendo. Ese color verde serían esos 20 píxeles que están a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, a partir de la medida de los rem. Entonces, ¿qué sucede? Que hay ocasiones en que uno puede trabajar de manera específica solamente EMs, o hay ocasiones en que uno puede trabajar en un documento solo rem, pero también hay ocasiones en que uno puede trabajar de manera combinada, EMs y rem. Pero, o sea, es una recomendación de muchos diseñadores en el área del frontend que solo se trabaje con rem, porque es mucho más fácil establecer las medidas. Sabemos que un rem equivaldría a 10 píxeles, teniendo en cuenta que desde el font size del HTML se le coloca el 62.5%. A partir de ahí ya se sabe que un rem equivale a 10 píxeles, y con eso pues ya uno puede redimensionar todo, espacios, o sea, no solamente de la tipografía, sino los espacios de las cajas, o sea, de cualquier elemento que uno requiera. Ya con esa medida que se establezca, sabemos que los rem se leen como píxeles. Entonces un rem sería 10 píxeles, 2 rem sería 20 píxeles, y así sucesivamente, y se podría trabajar de una manera más fluida y más organizada para poder, digamos, un diseño más acorde a lo que tenemos cuando nos presentan los diseños del sitio que estemos desarrollando, porque las medidas vienen en píxeles. Lo otro es que también pues calcular todo se vuelve más fácil porque son medidas exactas. Entonces el cálculo de eso es mucho más simple de hacer. Es con lo otro que por qué se recomienda trabajar en rem. Y por último, a diferencia de los tamaños de fuentes absolutas, las medidas rem se asegura aumentar o disminuir el tamaño de los textos o los espacios dependiendo de las necesidades que tenga el usuario de manera relativa. Cuando el usuario necesite agrandarlo con los comandos de control más o control menos, sobre todo control más, pues estas medidas van a hacer que el sitio se redimensione de una manera orgánica. Y eso es, muchachos. Entonces ya saben la diferencia entre EMs y rem. Espero que lo utilicen para sus próximos diseños. Gracias y nos vemos. Chao.